La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo. Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras... ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos de preparación al 11º domingo del tiempo ordinario de este ciclo B, en el cual nos habla de Jesús y las semillas. Es también el domingo de los inicios, cuando Jesús de Nazaret, mediante dos parábolas referidas a la función de la semilla, explica muy gráficamente el principio de su iglesia y su enorme crecimiento futuro. El maestro profetizó sobre el desarrollo de la iglesia sin que muchas veces los cristianos no sepan realmente cómo se produjo y sigue produciéndose en ese crecimiento que nunca cesará. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Sí debemos ser lo suficientemente humildes para saber que el reino de Dios es de Dios, que debemos dejar a Dios ser Dios, que nosotros solo somos colaboradores de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, cuando sembramos la semilla, nos gustaría que la semilla creciese pronto, nos gustaría ver crecer la semilla, pero frecuentemente no es así. Nadie puede ver crecer la hierba, y nosotros no debemos desanimarnos por ello. La tierra va produciendo la semilla por sí sola. Nuestra semilla es pequeña, como el grano de mostaza, pero debemos sembrarla con la esperanza de que se haga grande, la más alta de las hortalizas. La humildad y la esperanza son dos virtudes que no pueden faltar en los predicadores de la palabra de Dios. Humildad para saber que solo Dios puede hacer crecer las semillas, y esperanza para creer que nuestra siembra va a ser bendecida por Dios. Los predicadores de la palabra de Dios no pueden ser ni arrogantes, sino deben sembrar siempre con mucha humildad y con mucha esperanza. Si nos falta la esperanza, dejamos pronto de sembrar, y si nos falta la humildad, sembraremos con desatino e ineficacia. Las dos parábolas que vamos a meditar este domingo, de las que nos habla el Evangelio de Marcos, la del sembrador y la del grano de mostaza, nos animan a esto, a saber sembrar con humildad y a saber esperar con confianza y con mucha paciencia por sobre todas las cosas, y a ser colaboradores de Dios, pero nunca a querer sustituir a Dios. Dios nos habla en nuestro propio lenguaje. ¿Cuántos de los que me están escuchando a esta hora saben de lo que es el sembrar la tierra, de lo que es la esperanza que se pone, de lanzar una semilla sin saber si va a producir un verdadero fruto o no, pero por sobre todas las cosas mantener la esperanza de que va a ser así? Te invito a que oremos unos momentos para que entremos de lleno en el Evangelio que nos corresponde el domingo. Señor, haz de nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, y sobre todo en los pobres, en los que sufren. Que tu palabra nos oriente para que también nosotros, como los dos discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y dar testimonio a los demás de que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado al Espíritu Santo. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud:
El reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos y las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola podremos representarla? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? La lectura de este domingo que continuamos meditando al evangelista San Marcos, Jesús nos dice o nos presenta dos parábolas: la semilla que crece por sí sola y la parábola del grano de mostaza. En ambas Jesús rescata imágenes comunes al pueblo, referidas en este caso a la agricultura. La primera parábola referida al reino de Dios, que expresa el dinamismo de la siembra. La semilla depositada en la tierra posee gran vigor para crecer a pesar de las hostilidades del lugar. Tiene fuerza por sí misma y su progreso no depende del hombre que la sembró, sino que el hombre es un simple colaborador del dueño de la tierra, que espera poder ver los frutos que ésta puede llegar a dar. Año tras año, el campesino repite su gesto y lanza su semilla, es decir, confía a pesar de sus temores y desesperanzas. Aunque en este texto no lo dice explícitamente, los frutos dependerán de la fertilidad y preparación de la tierra. Esta parábola nos hace pensar en el reino de Dios. Su fuerza y radicalidad no dependen de nosotros los hombres, sino depende de Dios, que Él mismo es la palabra. Crece lentamente, pero su crecimiento nadie lo puede detener, nadie lo puede impedir. Primero el tallo, luego la espiga, después el trigo abundante. El hombre sabe que debe hacer con todo lo posible para que la semilla crezca y dé fruto. Pero el resultado final depende de Dios. Es Dios mismo que es el principal trabajador de su reino. La siembra es el inicio y la cosecha es el final. Para poder conocer y aprovechar los frutos, esta cosecha, que en la palabra aparece la imagen de la hoz, es el final de los tiempos, donde quedará instaurado el reino de Dios. La segunda parábola, posiblemente más conocida que la anterior, utiliza también imágenes propias de la agricultura y de la siembra. En este caso, se trata de una semilla específica, el grano de mostaza. El grano de mostaza es considerada una de las semillas más pequeñas del mundo. A pesar de su pequeñez, está llena de vigor y de vida. Y una vez en la tierra es capaz de crecer y llegar a ser uno de los vegetales más grandes y altos del huerto. La fuerza de la semilla de mostaza no es proporcional a su tamaño, sino que está dotada de una fuerza interior que le hace crecer de tal manera hasta llegar a dar cobijo con sus ramas a los pájaros. El reino se parece a un grano de mostaza y por lo tanto la humildad y pequeñez son grandes pilares y las virtudes para poder llegar a él. No es un reino al estilo mundano,
donde la opulencia, las riquezas y la ambición son sus principales características, sino que el reino de Dios es un reino modesto, pensado para los hombres y mujeres de corazón humilde. La pequeñez del grano de mostaza la observamos en la vida de los santos, en la humildad de la Santísima Virgen María. El Señor miró con bondad mi pequeñez, va a decir María en el Magnífica. Para entrar en el reino de los cielos es necesario hacerse pequeño, es necesario ser pequeños en la tierra como un grano de mostaza para llegar a ser grandes como un árbol frondoso en el reino de los cielos. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Orar es responderle al Señor. Por eso te invito a que respondamos, a que hagamos la oración con el Salmo 91. El que habita al amparo del Altísimo y pernocta a la sombra del Todopoderoso, diga al Señor: tú eres mi refugio, mi alcázar, mi Dios, en quien confío. Solo Él te librará de la red y te defenderá de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas te refugiarás. Su brazo será escudo y coraza. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la plaga que te acecha al mediodía. Caerán a tu izquierda 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzarán. Basta con que abras los ojos para ver la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, hiciste del Altísimo tu morada. No te alcanzará la desgracia, ni la plaga se acercará a tu tienda, porque a sus ángeles ha ordenado que te guarden en tus caminos. Te llevará en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás entre leones y víboras, pisotearás cachorros y dragones. Porque me ama, lo libraré, lo protegeré, porque me reconoce. Me llamará y le responderé, y estaré con él en la angustia. Lo defenderé y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Sin duda alguna que debe haber un cambio notable en mi vida. Te invito a leer detenidamente las lecturas. Hoy el Señor me invita a ser un sembrador. Hoy me invita a llevar la semilla de la palabra a todos lados, especialmente donde más hace falta. Y es por eso que pienso en personas concretas en las cuales llevarles la semilla de la palabra a través de una cita de este evangelio o de otro que me haya llamado la atención, junto a una breve oración. Hoy debemos comprometernos a ser una iglesia que siembra fe, una iglesia que siembra esperanza en todos los ambientes cotidianos. Nos comprometemos a visitar asilos de ancianos, casas de huérfanos, hospitales o cualquier lugar que consideremos que existen personas, que hay allí necesidad de la presencia, del aliento de Dios, que hay necesidad de esperanza, que hay necesidad de escuchar la palabra de Jesús, que transmite esperanza, que transmite alegría, que transmite vida. Por lo tanto, comprometámonos con Dios a ser portadores de su palabra. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Habló para ti el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce@gmail.com. Empapando nuestras vidas de su presencia.